Gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, porque tuya es la sabiduría, el poder y la honra. Bendice a cada uno de mis amados que están aquí presentes, a los que están conectados. Transfiere, Señor, por esas ondas audiovisual, tu presencia, tu sabiduría a través del sonido de las palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a complementar un poco, pero voy ya en esta primera. Buenas, profe. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Una pregunta, ¿cómo es que se llama la clase de hoy, perdón? Liderazgo efectivo y ética ministerial 2. Las dos Ok, clases, las dos clases son así, o sea, a partir de este lunes inicia liderazgo efectivo y ética ministerial 2. ¿Qué sucede? Que estaban en la comunicación efectiva, que es dentro de este mismo marco, y vamos a complementar algo que hizo falta para ajustar, que no quede cuenta pendientes allí. Y quiero iniciar primeramente hablando sobre lo que es el liderazgo, abordando desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, la forma en que los líderes se comunicaron de manera efectiva con el pueblo, ¿verdad? Si partimos de Adán fue un líder, Dios lo hizo un líder. Recuerde que la autoridad que Dios le confiere a Adán es liderar. Cuando lideras es porque tienes poder. Así que Dios le da poder para que Él gobierne, Él ejerza dominio, autoridad sobre la tierra. Le dijo, multiplíquense, sojuzgar la tierra, llenarla, y allí incorporadamente le está dando o le otorga un poder a Adán. Así que Adán tenía autoridad sobre lo creado, tenía que liderar. Por eso cuando la mujer peca, es engañada por la serpiente, el castigo, aunque la mujer tuvo su castigo también, pero principalmente Dios se enfrenta es a Adán, lo confronta a él por la autoridad que le había conferido. Desde Génesis, todo completo, vemos el liderazgo. Vemos un hombre en Génesis 4:26 llamado Enos. Enos significa hombre mortal. Y Enos, dice la Biblia, que cuando nació Enos, cuando vino a esta tierra, dice que los hombres volvieron a invocar a Dios. Y vemos una especie de liderazgo en Enos que marcó la diferencia, hizo que una generación volviera a tener a Dios en su mente, en su corazón, en sus labios, en su vida, lo tuviera presente. Así que vemos que este hombre tuvo el poder de influenciar una generación, y ese poder viene a través de la ordenación de Dios o el llamado de Dios. Dios te llama, te da poder, eres un líder. Luego vemos a Enoch, que Enoch fue transpuesto, Dios se lo llevó, eso es lo que cuenta el libro de Génesis, pero Enoch vivió un modelo ejemplar de una persona piadosa. Así que estamos viendo también un líder que luego lo vemos en la carta del apóstol Pablo. Pero antes de llegar a Timoteo, esto lo voy a dar en un nivel amplio para evocar lo que vamos a ver después de lo que quedó faltando de la clase pasada. Pero quiero que entiendan esto para que puedan entender lo otro, lo puedan conectar. Estos líderes desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los que existieron, tienen algo en particular, y es el llamado de Dios a un oficio específico que les aprobó para que ellos desarrollaran dentro de la población que se vivía. Yo analicé algo de la Biblia importante, y es lo siguiente. Bueno, si hubieron avivamientos en ciudades, por ejemplo, si vemos ahorita la ciudad de Éfeso,
Cuando tú vas a Turquía, creo que está en Turquía, parte de Asia, te das cuenta que es una ruina total, una parte de esa ciudad donde se predicó el Evangelio. Y cuando miras las personas de allí, no todas son creyentes, no todas profesan esa fe. Hay lugares donde Pablo ni siquiera llegó a pisar, ni fundó iglesia, y son más creyentes que en esas regiones donde Pablo predicó. Y yo me pregunto, ¿por qué no trascendió ese liderazgo dentro de esa población al pasar de los siglos? Bueno, ustedes muy bien saben, a través de las guerras hubo ciertas migraciones, se adaptaban también ciertas religiones, y eso también traía cambio. Y la persecución de los líderes de esa época también fue un factor importante, y eran perseguidos, eran muertos, y escaseó en un momento el liderazgo. ¿Se acuerdan? O no sé si una vez les expliqué sobre el oscurantismo. Vemos un tramo por ahí de unos 1000 años antes que vinieran los pre-reformadores, porque yo no solamente miro los reformadores, sino los pre-reformadores. Y uno de ellos en el 1200 fue John Baldo. Ese es uno de los pre-reformadores que los perseguía, los mataba. John Wycliffe. Fueron hombres que antes que viniera Lutero estuvieron de frente ante lo que se vivía en contra de la palabra de Dios. Ellos pelearon, batallaron, fueron muertos, dieron su vida y nos ayudaron. Savonarola, John Knox, todos esos son pre-reformadores antes de Lutero. Pero bueno, en ese oscurantismo está la ausencia de los líderes relevantes. Renace nuevamente esa historia sobre 1000 y algo, donde vienen esos que le nombré. Luego viene Lutero y de ahí en adelante vienen los demás. Y es donde vuelve otra vez la iglesia a tener líderes relevantes, pero se había perdido durante muchos siglos. Por eso denoto que se ve la ausencia del liderazgo y de la vida cristiana en los lugares donde Pablo un día dejó un fuego encendido a través de las Escrituras. Vemos David, Samuel, Josué, en los jueces, vemos un sinnúmero de líderes que fueron llamados por Dios, que se tuvieron que comunicar con el pueblo. Su liderazgo fue ejemplar porque tuvieron una comunicación efectiva con el pueblo. Cometieron errores como todos los demás, pero uno de los que destaco que no tuvo una comunicación efectiva fue Saúl. Saúl, en un momento dado, cuando se enfrenta al pueblo, él no supo comunicar la orden de Dios. Así que cuando omitió esa orden y dio un mensaje que no era el de Dios, el pueblo tomó poder de él. Y en ese poder que tomó el pueblo, para resumir, porque si comienzo uno por uno no voy a alcanzar, me tardaría toda la clase en el Antiguo Testamento. Y entonces Saúl no comunicó efectivamente lo que Dios ordenó. Por lo tanto, Saúl dejó que el pueblo controlara sus emociones. Y ahí vemos un líder en potencia y un líder que también se desgradó porque no comunicó el mensaje de Dios. Quiso comunicar su mensaje y buscar la aprobación del pueblo. Y ahí perdió todo. Cuando un líder no comunica lo que Dios quiere, no comunica efectivamente la orden de Dios, el líder se conecta con el pueblo emocionalmente. Y de una u otra manera, ese pueblo comienza a emitir emocionalmente pensamientos, ideas, costumbres. Pasó cuando Aarón se va a Moisés, sube al monte, y Aarón hizo un becerro y luego dice, pero fue el pueblo. Ellos dijeron que yo pusiera eso allí. Cuando está la ausencia de la voz de Dios dentro de la comunicación del líder, el pueblo es el que dirige al líder. Y esto es sumamente peligroso. Y es donde quiero llegar abordando de manera histórica estos episodios. No puedo nombrarlos todos y detallarlos porque se nos va el tiempo aquí. Llegamos a Timoteo. Yo tuve una nota mientras vine temprano y me surgieron más ideas y tomé una nota de la importancia del liderazgo, porque eso es lo que vamos a abordar sobre el liderazgo efectivo. El liderazgo lo es todo en la historia del cristianismo, de la fe, del llamado de Dios, de la Biblia, lo es todo. Inclusive de la historia común, el liderazgo lo es todo.
sin liderazgo no había función, no había gobierno, no había ejército, no habría expansión, no habían dominios, territorios, ciudades. El liderazgo es importante, lo compone todo. Y cuando entramos en Primera de Timoteo en el capítulo 3, en las dos cartas, porque son las cartas pastorales, se tocan ciertos temas que no se tocaban en las otras cartas. Todas las cartas de la epístola o las epístolas tienen un mensaje en común o guardan un mensaje en común. Y el mensaje en común es contra los falsos líderes. Han existido líderes genuinos, pero han existido líderes falsos. Y en esa falsedad se ha descompuesto lo que nosotros llamamos el verdadero evangelio o la verdad de Dios en el evangelio o la palabra de verdad. Cuando distorsionamos la verdad, carecemos de un liderazgo efectivo. Y esto se ha visto en la historia. El encargo que Pablo hace a Timoteo es un encargo que le delega a Timoteo la autoridad de comunicar un mensaje a la iglesia que se estaba desordenado. Todos conocen que Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso. En Éfeso había un problema gravísimo. Pablo en su primera prisión es retirado de la ciudad. Cuando pasa esa ausencia, en la primera prisión que él tiene, se infiltran líderes que eran falsos, y el joven Timoteo tenía que enfrentar todo eso. Entre ellos había un problema que Pablo puntualizó en ese tiempo, y fue el desorden que había entre las mujeres. Que recuerden que había un templo de la diosa Diana, y ese templo había sido sacudido por el poder de Dios a través del apóstol Pablo. Muchas de las mujeres sacerdotisas de ese templo se convirtieron al evangelio. Al convertirse iban a las iglesias y ejercían una autoridad en ese templo que querían ejercer en el templo de Dios, o en las sinagogas, o en las sinagogas no, en los lugares donde se reunían, porque no habían iglesia formal en ese tiempo. Las sinagogas eran administradas por los sacerdotes y judíos ortodoxos, así que ellas no entraban allí, entraban en las iglesias que Pablo estaba fundando. Y ese desorden hizo que Pablo escribiera de manera contundente en estos temas. Y es donde Pablo dice: no permito que la mujer enseñe en la congregación y se enseñoree de ninguna manera sobre el varón, porque había un problema que se estaba presentando allí. La iglesia estaba desparpajándose, los principios no estaban siendo aplicados, por ende la estructura del liderazgo estaba cayendo totalmente. Cuando llegaron falsos maestros y se introdujeron dentro de la iglesia, y especialmente eran los maestros de la circuncisión, judíos de la circuncisión, y trataban de persuadir a la gente en contra del evangelio que Pablo predicaba. Esto trae una estructura débil de liderazgo. La corriente en torno del liderazgo estaba distorsionada. Las facultades piadosas habían perdido. No habían un liderazgo en su mayoría piadoso. Habían pocos líderes piadosos y los demás estaban detrás de sus propias intereses. El engaño, la mentira, la hipocresía, la avaricia, el amor por sí mismo, eran conductas que Pablo literalmente contraatacó en las cartas que le dio a los jóvenes pastores. Timoteo, Filemón, primera de Timoteo y segunda de Timoteo, era un contraataque directo frente a lo fraudulento que se estaba presentando en esa época. Así que el problema dominante era el liderazgo. Noten esto: cuando el problema se vuelve caótico dentro del liderazgo, el pueblo se descontrola. Por lo tanto, las personas no sabían si el evangelio de Pablo era verdadero, si lo que hablaban los judíos ortodoxos, que engañaban y persuadían de manera consciente a las personas a salir de ese evangelio que Pablo predicaba,
las personas no sabían. Por eso en Gálatas él da un mensaje de contundencia y dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Que habiendo comenzado por el Espíritu vais a acabar por la carne. Es la misma o el mismo modo operandi de estos líderes falsos que introdujeron enseñanzas dentro de las iglesias contrarias a las que Pablo predicaba, y forzaban a la gente a proveer, le prohibían casarse, a comer ciertos alimentos. Y recuerden que era un pueblo netamente gentil. Pastor, ¿dónde quiere llegar con esto? O maestro, ¿dónde quiere llegar con esto? Que esa misma situación está pasando en nuestros días. Y las cartas de Pablo parecen ser vivas para estos días, aunque no se escribieron para estos días. Cuando estudiamos Gálatas, yo les expliqué a ustedes que esas cartas, ninguna intención tenía el apóstol Pablo para este tiempo. Era una situación evidente de la época. Y las cartas se trataron sobre problemas que existieron, que fueron reales en una época, en un contexto, con unas personas, con una problemática, en una cultura, en un punto geográfico de la tierra que no tiene nada que ver con Latinoamérica, ni con Europa occidental, ni nada de eso, ni con Grecia. Eran netamente pueblos gentiles que estaban siendo evangelizados por el apóstol Pablo. Entonces, la historia del liderazgo del Nuevo Testamento es relevante para nuestros días. ¿Por qué? Porque lo mismo que se estaba pasando en ese tiempo está pasando ahora. La corrupción, la falta de dominio propio, hace perder la cordura de la esencia del liderazgo. Eso estamos teniendo hoy. Yo quiero dar esta pequeña introducción. Estos son apuntes que tomé, que me vinieron por el Espíritu mientras estaba allí esperando la apertura del lugar. Lo falso no perdura. Lo falso no perdura para siempre. Lo verdadero permanece. Entonces, los liderazgos falsos siempre caerán, no permanecerán. Lo verdadero es genuino, por lo tanto, permanecerá. Quiero decirles a ustedes esta parte. La realidad es una consecuencia de la verdad. Por lo tanto, cuando nosotros vivimos la verdad, enseñamos la verdad, tenemos una realidad de esa verdad. Lo voy a repetir, la consecuencia de la verdad es la realidad. Dios es verdad, ¿cierto que sí? Nosotros somos realidad, pero permanecemos en la verdad porque la verdad está en nosotros. Así que Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue. Mientras estaba en Dios era una verdad. Cuando Dios la habló, se hizo una realidad. Así que un liderazgo que promueve una realidad es un liderazgo que vive la verdad, que está en la verdad, que valora la verdad, que no solo experimenta la verdad, sino que vive la verdad. Lo falso no va a permanecer. Y Pablo habla mucho de esto, de los falsos, porque había mentirosos, engañadores que pervertían a la iglesia del Señor. El llamado al liderazgo es un cargo elevado. Quiero con este intro que ustedes miren que esto no es cualquier cosa. Yo sé que le estoy hablando a líderes, pastores, hay maestros entre ustedes, hay personas que ejercen un liderazgo fuera de lo cristiano. Y yo estoy hablando enfáticamente sobre el liderazgo cristiano. No es cualquier cosa, es muy elevado. Si tú no miras el llamado a Dios a liderar como algo elevado, le vas a dar poca importancia. Y esa poca importancia le va a restar a lo que tú vas a hacer. Por eso tenemos líderes que promueven a Dios a través de su mensaje o a través de una audiencia, pero su intención no es glorificar a Dios, porque el liderazgo que ellos están promoviendo es intencionalmente propio de ellos y lo miran como cualquier cosa, es algo que Dios me dio y ya. Es muy elevado, y cuando aprecias el liderazgo en el que Dios te hace permanecer y lo miras como muy elevado, lo respetas. Tratas eso muy delicadamente y
eso te va a hacer permanecer en la verdad y vivir la verdad. No es cualquier cosa, por lo que demanda transparencia y perfección. Una persona que Dios pone como líder o llama como un líder es una persona que Dios le dio un poder. Y voy a explicar eso entre unos minutos. Una persona no es líder para tener poder. Una persona tiene poder y luego es líder. Porque si no tienes poder y virtud de poder, jamás será líder. Nadie se va a fijar en ti. Entonces Dios a todo el que llamó le dio un poder. Y ese poder lo hizo líder. Entonces ejercía el poder. Así que el liderazgo demanda dos cosas importantes: transparencia y perfección. Esa palabra perfección, en el contexto en que te la estoy diciendo, es un trabajo continuo por ser mejor. Es un trabajo continuo, es una secuencia. Si yo estoy en este año 2025 en un nivel, en el año 2026 tengo que estar a otro nivel. Pero no miremos en virtud de poder, miremoslo en la virtud de ser responsable, de ser amable, de ser empático con las personas, de ser disciplinado, de ser honesto, de ser un cristiano piadoso. Vamos a tratar de resumir esta palabra, piadoso. ¿Qué era un cristiano piadoso de la época? O un líder piadoso de la época, como lo llama Pablo. Eran personas devotas. Mira la característica de un piadoso: devoto, llenos de fe, responsables, vivían y predicaban con ejemplo. O sea, que eran personas que vivían lo que creían. Y esas personas eran tenidas como piadosas. Queridos, en el siglo I ser líder no es como ahora. No era como ahora. Ahora un líder no es perseguido, no tiene riesgo de muerte en algunos casos, porque todavía en Asia, en África, en algunos lugares hay persecución. Corea, en China, tenemos países comunistas todavía que es peligroso llevar el evangelio y allá hay líderes escondidos, pero predicando. Así que ser líder allá no es lo mismo que ser líder en Latinoamérica, en Occidente, en Estados Unidos, en Inglaterra. Te cuesta la muerte. Así que Pablo enfoca a Timoteo en que los verdaderos líderes de esa época eran personas que no estaban detrás de un interés común y de un bien común. Es fácil que exista un líder que tenga bien común o interés común en este tiempo. Poder, respeto, fama. Todos quieren ser líder, o en su mayoría, una de las personas que quieren ser líder en este tiempo, su inicio no es la piedad. No, ni siquiera se interesan por entregar su vida por Cristo. Simplemente están buscando un escenario. Algunos, por fortuna, dentro del proceso se enderezan y dicen: oh, yo estaba mal enfocado, mi destino es servir a Dios. Hoy en día es necesario estos temas, deben haber conferencias constantes sobre estos temas, pero que se hablen de esta manera, genuinamente, para que aterricemos a los líderes, porque no queremos responsabilizar el liderazgo con el servicio. La gente piensa que liderar es tener una iglesia, tener poder, hacer conferencias, estar en una plataforma. Liderazgo es servicio. En todo su énfasis bíblico es servicio, por donde usted lo mire teológicamente. Por lo tanto, necesito puntualizar que ustedes estimen y valoren el liderazgo que Dios les está colocando en sus manos. La iglesia está como está, no es por la iglesia ni por la gente de la iglesia, es por los líderes. Y mayormente los líderes a quienes Dios le da influencia. Recientemente una pastora decía que ella, ¿para qué se fijan en que ella baila alguna música romántica, que ella se viste de una manera extrovertida, que eso no tiene nada que ver?
que no se fijen en eso, sí, pero es que es pública, tiene fama, influencia a muchas personas. Y entre esas muchas otras personas hay líderes que entre más crezca ese número, y ella dice, no se enfoquen en esto, está diciendo, solamente escuchen lo que digo, pero no se enfoquen en esto, pero esa conducta la está multiplicando. Y cuando lleguemos a 2050, los pastores van a estar predicando en vestido de baño. No se les haga raro. Yo he visto pastores en bermuda de playa predicando ya. No se les haga raro que las mujeres, perdónenme, no me vayan a creer que le estoy tirando a las mujeres, que las mujeres prediquen en vestido de baño en 2050. Y digan que es una moda y es porque y ponen una playa, van a ver iglesias que van a poner playas, de esas playas artificiales, y la gente va a ir a la iglesia bañándose, van a estar escuchando, en vestido de baño van a estar escuchando el evangelio. Usted dice, pastor, ¿qué locura es esa? No, como está el mundo, cualquier cosa yo la creo de esa. La inmoralidad de los líderes cae por tierra cada día. Y se levantan líderes sin temor y sin saber que es un verdadero líder. No se nos haga raro que lleguemos a esa instancia de la vida. Con todo el respeto, porque censuran a veces los videos, hay travestis pastoreando. Y tienen iglesia y tienen gente. Y tienen más gente que predicadores de sana doctrina, como llamamos. Y en Brasil están esas iglesias. Literal, travestis, son hombres operados con seno, con sus pompis, con sus vestidos, todo, con su voz de hombre, pero son pastores. Y usted dice, ¿a dónde vamos a llegar con la iglesia? El liderazgo está fragmentado, está desparpajándose, y esto da miedo. Cuando entré profundamente a analizar este tema y a mirarlo de manera global, local, etcétera, da miedo cómo el liderazgo está desenfocado en su mayoría. Todavía hay líderes de Dios, todavía hay. Y somos como aquellos que dijeron, le dijo Dios a Elías, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas, tranquilo. Ellos no han doblado sus rodillas ante Baal. Así que todas las epístolas tratan del liderazgo falso, porque habían mentiroso, engañador y pervertían a la iglesia. Así que el llamado de Dios es un encargo elevado, no es cualquier cosa, necesita transparencia y perfección. El trabajo de cada líder es trabajar en la obra santa que ha sido llamado. Un verdadero líder es muerto a este mundo y vivo para Dios. Pero hoy el liderazgo de hoy quiere vivir para el mundo y luego estar muerto en Dios. Y no les importa cambiar la gloria de Dios por la apariencia que hoy todos queremos tener en redes sociales, en diferentes programas, queremos ser conocidos. ¿Para qué quiero que me conozcan si yo no puedo cambiar a nadie? Quiero que conozcan a Dios y que la gente vea a Dios a través del liderazgo. Eso es un liderazgo genuino. Así que la misión es asignada, la misión asignada es una responsabilidad. Inclusive todo ángel que está en los cielos, Pedro lo dice, que los ángeles miran con agrado cómo hay valientes en la tierra aún haciendo el trabajo de Dios. Y ellos desearían por lo menos venir 1000 años a la tierra y hacer un trabajo de un líder. Ellos tienen ese anhelo. Para que ustedes logren entender la importancia de lo que es un líder, no es cualquier cosa. No tiren esto por el suelo. No lo tiren por el suelo. Es un llamado que estoy haciendo en este momento. Si no, no hay una responsabilidad más elevada y santa que este compromiso. Es una devoción divina y debe el alma estar en un nivel de conducta agradable para esta función. El cumplimiento del liderazgo es una ocupación noble y trascendental. Es algo grande, de mucho valor, y su valor no es temporal, es eterno. Imagínense, tienen que salir con esta reseña que estos pensamientos los escribí mientras estaba aquí hace unas horas atrás. Hay que trabajar de manera profunda en preparar líderes
que su único interés sea la gloria a Dios y el trabajo del ministerio. Un líder no crece hacia afuera, perdón, de afuera. Es al contrario, un líder crece de adentro hacia afuera. Su alma debe estar completamente libre. Solo un alma transformada promoverá los valores y la pureza genuina que demanda el trabajo del liderazgo. Hoy en día la elección de los líderes es cómo te veas y cómo hablas. Entonces eres líder, pero olvidamos su conducta y su forma de vivir internamente. Y esto está alejando completamente la gloria de Dios de las iglesias y del liderazgo. Es una responsabilidad de darle solo la gloria a Dios profundamente. Yo fui conmovido hace unas horas atrás mientras seguía analizando el tema y Dios chocó profundamente mi vida, más de lo que tenía. Y pude ver y sumergirme que literalmente Dios está esperando que se levanten líderes genuinos, pero que se comprometan a trabajar en su vida interior. Eso quería darle como un llamado, que usted valore lo que está haciendo como algo sumamente importante. Que el hombre lo desprecie, no importa. Ámalo, entrega y entreguemos nuestra vida si es necesario por ello. Es lo más elevado que hacemos en la tierra. Cuando entiendes que el liderazgo no es una posición de poder, ni de jerarquía, ni de cargos especiales. Es un servicio. Es un servicio. Y quedamos en la importancia de... ¿Tienen un micrófono encendido allí? Señor, 1:30, listo. Quedamos en la importancia de habilidades de comunicación para el líder cristiano hoy en la iglesia. Habilidades de comunicación para los líderes cristianos de la iglesia. En eso quedamos la vez pasada. Y ahorita vamos a tener ahí una participación, que ustedes puedan tener participación. La comunicación es una habilidad esencial en cualquier área de la vida. En la familia, en la iglesia, en la empresa, si eres empresario, si trabajas en una empresa, la comunicación es de vital importancia. Los americanos, ellos aprendieron una forma de comunicar de manera eficiente lo que quieren decir y expresar. Ellos, cuando una persona está hablando con ellos y da mucha vuelta en las cosas que quiere hablar o explicar, ellos se desesperan. Ellos tienen ese lenguaje, un lenguaje expresivo claro, directo. Y lo que pueden hablar en 2, 3 palabras, una persona lo puede hablar en 20 palabras, en 15, en 50. Son muy expresivos y muy contundentes en lo que quieren decir. Y hay que también mirar el tema de cultura. Nuestro liderazgo también está sopesado en nuestra cultura. Cuando tú miras el nivel de gobiernos de Europa, lo ven muy diferente al nivel de Latinoamérica. Y me disculpan y no estoy hablando mal de nuestro territorio, de nuestras naciones. Lo que estoy diciendo es que el nivel de gobierno que tienen es muy diferente y desde allí miramos todas las personas que suben a un gobierno latinoamericano, de una u otra manera, están pendientes de qué ayudas pueden recibir internacionales. Nunca se enfatizan o no se enfatizan en que sus tierras son tan productivas, en que hay inteligencia dentro de su población, que puedan hacer cosas que los que están desarrollados o muy desarrollados pueden hacer, y se limitan. Y hoy en día somos manejados por una burocracia o gobiernos superestatales, porque los gobiernos latinoamericanos ahora, desde que suben, están pensando en las ayudas internacionales y no trabajan en el liderazgo. Por eso vemos corrupción tras corrupción, y
una de las partes más corruptas del mundo gubernamentalmente es Latinoamérica. Hay corrupción en todo el mundo, no nos digamos mentiras, pero en Latinoamérica hay mucho más corrupción. Con el dinero que en Colombia se roban, que es del pueblo, Colombia fuera un país que no tuviera un mínimo de necesidad, tuviera un mínimo de necesidad. El dinero que se roban en Colombia, los gobernantes, es descomunal. En una década que nosotros tengamos manejando bien el presupuesto de la nación, tuviéramos un país desarrollado. Miles y miles de millones de dólares se han robado. Es más, si miramos en 50 años todo lo que se han robado los gobernantes, y hablo de diferentes alcaldes, de todos los que hay, en 50 años no tuviéramos deuda con Estados Unidos, con ese dinero pagaríamos la deuda de Estados Unidos, de todo lo que se han robado, para que tengan idea. Entonces partamos desde allí, desde nuestra sociedad, hay una afectación en el liderazgo. Y eso lo vemos en nuestra formación dentro de las iglesias, porque todos los que vienen a la iglesia se hacen parte ¿de qué? De la sociedad. Por esta razón es esencial la formación de un líder cristiano en habilidades de comunicación. ¿Habilidades de qué? De comunicación. ¿Por qué es esencial las habilidades de comunicación en un líder cristiano de la iglesia? ¿Por qué es necesario? Los líderes cristianos tienen la responsabilidad, número 1, de guiar. Número 2, de apoyar a los miembros de la iglesia en su caminar espiritual. Creo que esto no es cualquier cosa. Guiar a la salvación a personas no es cualquier trabajo. Así que 2 cosas importantes tienen los líderes, y número 1 es guiar. Piense, usted es un guía. Imagínense que yo estoy en la pirámide de Egipto, y mientras estoy en la pirámide de Egipto estoy con un guía que no sabe ni dónde está parado. Y resulta que yo confío en ese líder mi vida o mi expedición. O digamos, voy con un guía de safari, para ponerlo más bueno, a África, y voy con un líder que no conoce nada de la selva, ni cómo sobrevivir, ni cómo evitar un ataque de un animal feroz, y yo confío mi vida a ese hombre, y voy a la selva con él, y dice, tranquilo, aquí se pueden acostar, aquí no hay leones. Y de pronto, mientras estoy acostado, una manada de leones hambrientos nos devoran. Y luego te conviertes en una noticia. Todo por una persona que no fue un guía correcto. Ahora imagínate que la vida espiritual es un safari y necesitas un guía que sepa guiarte en los terrenos peligrosos donde no te puedes bajar de ese auto donde llevan a los turistas. Y te dicen, no te bajes porque aquí puede haber un león. Y de pronto hay un león a 5 metros camuflado que no se veía. El safari evitó que pudiera ser devorado por un león en minutos. ¿Cuántos hombres, mujeres, líderes pueden evitar que miles se vayan al infierno? Pero no somos lo suficientemente capaz de comunicar el mensaje correcto. Hoy da miedo a los líderes hablarle a la iglesia del infierno, hablarle a la gente de los pecados morales, casi no se dan predicaciones de eso. Hablarle a la gente de la conducta, muy poco, porque la gente se aburre de los mensajes, se va de las iglesias. Ahí estamos siendo atrapados en una emboscada de la cultura que nos está absorbiendo a nosotros los líderes. Por eso un líder es un guía, es un apoyador que apoya y en un caminar espiritual. Somos peregrinos en esta tierra. Para eso es indispensable que cuente con habilidades comunicativas. Algunas de estas son, la primera, un líder comunicativo que tiene una comunicación efectiva. Número 1, fomenta la comprensión. Escríbalo rápidamente allí. Líder que es efectivo o que tiene habilidades comunicativas efectivas,
fomenta la comprensión. Fomenta la comprensión. Me voy a tomar unos 25 minutos y luego voy a ir a una parte donde podamos tener contenido bíblico, con citas bíblicas. Así que los líderes deben ser capaces de comunicar claramente su visión. Escúchenme esto, ¿por qué una iglesia, escriban allí, los líderes deben ser capaces de comunicar claramente su visión? No que la creó él, sino la visión que Dios le incorporó en su llamado. Cuando Dios llamó a un líder, Dios le dio una visión y la visión tenían que comunicarla. Deben ser capaces de comunicar la visión de forma clara. ¿Qué otra cosa los líderes deben comunicar de forma clara? Sus enseñanzas y mensajes. ¿Cuál es la audiencia de los líderes? Su iglesia o la iglesia que el Señor le ha dado. Algunos líderes viajan y predican en diferentes lugares del mundo, se enfrentan a una audiencia cristiana. Esos líderes van a ir a dar un mensaje, a dar una enseñanza a miembros de una iglesia. Porque estamos en el énfasis, aquí no estamos en el tema empresarial, estamos en el énfasis eclesial, ¿ok? Así por eso estamos hablando de la iglesia. Entonces, de lo contrario podrían ser malinterpretados o malentendidos, lo cual generaría confusión y conflicto en la iglesia. Explico, si vas a una dirección y obviamente sé la dirección, pero no te comunico claramente la dirección y te digo, mira, cruza hasta el barrio y cuando llegues a ese barrio gira a la derecha, gira a la izquierda, luego sigue derecho y gira a la izquierda y ve, sigue adelante hasta que llegues al fondo. Si usted me habla de esa manera, ¿what? ¿Qué me estás diciendo? Y puedes tratar de interpretar lo que te dice y vas en busca de esa dirección, lo más probable es que termines perdido. Ahora imagínate en la vida espiritual un líder predicando de manera inconsistente y no clara. La gente se está perdiendo porque no está siendo advertida de manera objetiva y clara. La gente no crece en el liderazgo y no hay un liderazgo transformacional en nuestras sedes, iglesias y demás, y en nuestra iglesia universal cristiana, porque no hay un lenguaje claro sobre el liderazgo. Hoy nos emociona levantar líderes, pero los empoderamos, les decimos buen ánimo y les damos palmada y ustedes ya son líderes, ya pueden predicar. Y van líderes a predicar y cuando se encuentran con un despliegue de contradicciones que no saben resolver. Yo he visto buenos predicadores y le entregan una iglesia y los he visto y los porque en tiempo de mi formación los vi. Buenos predicadores que yo decía, yo quisiera como tener algo de ese predicador. Y los pusieron a liderar una iglesia y en cuestiones de meses acabaron la iglesia. Porque no se trata de predicar, se trata de una formación, se trata de una comunicación. Se trata de tener una comprensión clara, de que la gente te entienda cuando le predicas. Yo una y otra vez le he contado y traigo a colación muchas experiencias porque esto tiene que ver con una comunicación también afectiva, que también les puede ayudar en cualquier momento. Me enfocaba mucho en tratar de preparar mensajes buenos y a veces los preparaba hasta poéticos. Y todavía tengo esas libretas, allá tengo 2 cajas llenas de pura predicación, imagínense, hojas y libretas, y eran predicaciones muy elocuentes. Y ¿sabes qué pasaba? Llegué a una región donde me retó, porque era una región multicultural. Habían indígenas, habían de todas partes de Colombia y también encima me tocaba predicar la gente del campo. Habían gente profesionales y quizás mucho más estudiado que yo allí en la iglesia que necesitaban también un mensaje a su altura y que estudiaban mucho la Biblia. Y llegué a pastorear personas que tenían 30 años en el evangelio, recorrido en muchos países y se congregaban allí. Pastores, evangelistas, profetas llegaban allí.
¿Cómo hago para predicar un mensaje que esta audiencia me pueda entender? Y es justo allí donde inicia un trabajo y una preparación hace unos 10 años atrás. Un trabajo exhausto de cómo predicar un mensaje claro y comunicativo y objetivo. Así que le predicaba a la gente del campo, le predicaba a los profesionales, le predicaba a los indígenas y todos me entendían el mensaje. Porque entendí la forma clara y objetiva de predicar. Y una es, fomenté comprensión. Y número 2, cuando hay un líder con una comunicación efectiva, promueve la cohesión. Promueve la cohesión. Número 2, promueven la cohesión. La iglesia es un lugar de comunidad donde los miembros se reúnen a adorar, a aprender y a crecer juntos. Así que cuando se reúne debe haber, el pueblo debe estar unido y estar coherentes en el mismo lugar. Ser coherentes en el mismo lugar significa que un pastor que no tiene una iglesia coherente es un pastor que tendrá una iglesia desordenada. Un líder que no tiene una iglesia coherente es un líder que tendrá una iglesia que todos interpretarán el mensaje a su gusto. Y de esa manera no hay un crecimiento simultáneo. ¿Por qué no hay un crecimiento simultáneo? Porque la gente está pensando de una manera, la gente entiende el mensaje de otra manera, el uno lo entiende de otra manera, el pastor quiso decir esto, yo entiendo esto, y cuando el mensaje no es claro no hay cohesión, no son coherentes, y por eso entre los mismos miembros se pelean, porque cuando uno tiene una clase de conducta diferente al otro, el otro dice esto, el otro hace aquí, el otro hace acá, y hay una pelea, y esa discusión genera que haya división dentro de la misma iglesia. En este sentido es que el líder cristiano debe saber comunicarse en forma efectiva para mantener la cohesión y la unidad de la iglesia. Una iglesia que no es coherente, que no tiene unidad entre ella misma, es una iglesia que en sí va a estar dividida y esa división no le va a permitir al pastor crecer, multiplicarse, ver efectividad en el liderazgo y va a tener problemas serios a largo plazo, porque va a tener una clase de personas que el comportamiento será inmaduro y cuando lleguen personas nuevas, en vez de ayudarle, les van a echar fuera. No van a apoyar la iglesia en el nutrimiento cristiano. ¿En qué consiste el nutrimiento cristiano? Trato de ir un poco pausado, me perdona. No sé si estoy yendo rápido, ¿estoy yendo bien? ¿Estoy bien? Siento que voy pausado, que yo a veces predico también, soy evangelista también, entonces, ¿voy bien? Amén. ¿Voy bien? Ok. Excelente, pastor. Sí, ¿de qué se trata el nutrimiento cristiano? El nutrimiento cristiano se trata de una cadena en serie. ¿Qué significa eso? Que las personas más maduras en la iglesia ayudan a las personas nuevas en la iglesia para que el pastor tenga una ayuda. Por ejemplo, cuando tú entras a estudiar, ¿qué tan difícil es pastorear para un pastor? Es difícil. Cuando hay una iglesia de 10, 20, 30 miembros, es fácil. Él puede reunir a todos los miembros y de manera personal saber todos sus nombres. Imaginemos una iglesia de 500 personas. A duras penas el pastor se puede saber 100 o 50 nombres, pero muchas de las otras personas quizás durarán meses sin tener contacto con el pastor de manera cercana. Ahora no imaginemos de 500 personas, imaginemos de 5,000 personas. Habrán personas que en toda su vida nunca le habrán estrechado la mano a un pastor. Ahora no imaginemos eso. Imaginemos una iglesia de 20,000 personas, como lo es Avivamiento, más de 20,000 personas por culto. Estaríamos diciendo que hay personas de la iglesia que nunca en su vida tendrán al pastor tan cerca para darle la mano si son solamente congregantes. Entonces es tan difícil la conexión con el pastor que debe haber un nutrimiento a través de los cristianos más maduros. Y para que esto pueda existir debe haber una confiabilidad. O sea, deben ser personas confiables, un nivel de conducta educado, pureza en su alma, glorificar a Dios con lo que hacen.
Y de esa manera, créame que las iglesias serían mucho más fuertes, pero eso no se está viviendo. Cuando una persona a veces dentro de una iglesia ayuda a otro y, por ejemplo, se sanó, oró por esa persona, por lo general muchas veces esa persona toma una posición de autoridad sobre aquella a quien oró y vive alardeando de lo que hizo en esa persona. Y eso hace que en su momento la persona tenga un acercamiento, y como no es madura espiritualmente, no tiene esas bases sólidas en su interior, una estructura de un liderazgo sólido capaz de ayudar al pastor a pastorear, ¿sabe qué sucede? Comienza a direccionarle mal. Muchos casos se ven donde la persona les piden dinero, los manipulan, y en vez de ayudarlo, sacan a esa familia de la iglesia por el mal ejemplo, la mala conducta. Yo digo lo siguiente, que el ser humano tiene un monstruo por dentro que está pequeño, y si lo alimenta crece rápido. Todos lo llevamos por dentro. Por eso no podemos decir, pastor, si llevamos yo lo estoy simplificando de esa manera, no es literal, o un demonio que tiene, no. Estoy hablando de nuestra humanidad cuando hablo de eso. Si tú alimentas tu humanidad a tal manera que tu vida espiritual sea muy mínima, vas a vivir una vida en la carne como líder. La gran mayoría de las personas que se van de la iglesia, y lo he dicho muchas veces cuando hablo temas cercanos a esto, se va por la conducta del líder o conducta de los líderes de la iglesia, de aquellos colaboradores del pastor. Son personas groseras, son personas malgeniadas, son personas que si tienen problemas en su casa lo transportan a la iglesia, odian, hablan mal de su pastor, pelean entre hermanos. Eso es una iglesia que el enemigo reina allí. Aunque hablen de Dios, la gloria de Dios no está ahí. Y eso hace que no produzcan líderes efectivos. Líderes que cuando ellos puedan pastorear, guiar a personas, puedan ser tan efectivos como Jesús lo fue. Entonces, tercer punto, promueven la participación. Los líderes con una comunicación efectiva promueven la participación. Promueven la participación. Así que los líderes de la iglesia tienen que poder comunicarse eficazmente para motivar a los miembros a participar en diferentes actividades, como los grupos de estudios bíblicos, las actividades de servicio comunitario, reuniones de oración, tiempo de evangelización. No es fácil convocar a la gente, no es fácil llevar a la gente a un estado donde se comprometan. Es un trabajo del líder. Y yo les puedo hablar con mi experiencia que hubo un tiempo donde yo predicaba 10 veces a la semana y hacía las misiones solo, porque los líderes nunca tenían tiempo. Entendí que era un sistema espiritual. Habían espíritus que los ocupaban y que los distraían. Y rápidamente lo discerní y comencé a orar. Pero yo comencé a trabajar solo, tranquilo, no quieren ir, nadie tiene tiempo. Miren, al cabo de un año, todos tenían tiempo. Todos tenían tiempo. Entonces se peleaban porque todos querían ir. Así que yo comencé a turnar personas para ir a las misiones porque todos querían ir. Y yo los reuní y les dije, pero si ustedes hace un año me dejaron solo trabajar, llevo casi un año trabajando solo porque ustedes, y más de 40 líderes que estaban a mi cargo, casi 50, pasaba de 50, 52 por allí, y no tenían tiempo. Y les di una lección a través de una comunicación corporal. Los trataba bien, llegaban a la iglesia, pero yo iba a las misiones solo, tranquilo. El resultado, las iglesias crecían. En un momento ellos comenzaron a notar que el pastor está haciendo un trabajo y ese trabajo necesita apoyo. Pero mientras yo estaba haciendo eso, le estaba dando enseñanza. Cuando asimilaron la enseñanza y las oraciones también, porque sabía que era espiritual, reaccionaron. Muchos lloraron y decían, no podemos creer que nosotros hayamos hecho esto. Ahí es donde el líder no se puede desconectar.
se frustran, pelean, golpean a la gente con sus palabras, ofenden, porque hay una frustración reprimida y esa frustración sienten cierto placer descargándola sobre el pueblo a través de castigos y a través de palabras. Y en vez de ayudarlos a sanar, a liberar, lo que hacen es profundizar la herida. Y luego tenemos un pastor peleando con un equipo de líderes, que a su vez es la función, podemos decir secundaria, si hablamos de nivel de liderazgo, que es relevante en el ministerio. Estas cositas pasan por alto a muchos pastores y le están jugando una mala pasada. Y tenemos pastores continuamente peleando, altercando con los líderes y con la gente. Por lo tanto, el pueblo no está siendo nutrido debidamente, porque los líderes esperan la ocasión de un domingo para desquitársela con esos líderes que lo tienen frustrado. Y comienzan los mensajes y el pueblo que viene nuevo no se está nutriendo. Por lo tanto, vamos a tener una iglesia débil al pasar de los años, una iglesia no creciente, una iglesia no eficiente, ineficaz. Otra cosa importante, porque quiero llegar a un punto, sé que me va un poquito de tiempo. ¿Sabes qué hacen los líderes que tienen comunicación efectiva? Ayudan a resolver conflictos. Número 5, ayudan a resolver conflictos. ¿Y cómo ayudan a resolver conflictos? Cuando un líder no es suficientemente claro en su comunicación, tiende a cometer los errores por su boca o por su lengua, por su habla. Los líderes tienen que contar con la capacidad de transmitir un mensaje efectivo que permita resolver conflictos al interior de la iglesia. Hay veces que hay un problemón grande con los líderes y el pueblo está normalmente sano. Pero usted tiene que mirar que el cuerpo, cuando hay una quemadura de primer grado, el médico asume o lo en su valoración dice que la piel de arriba, nuestra carne tiene muchas, tiene una capa, esta capa que le llaman piel, es la primera fase. Cuando usted se quema, el médico dice, no, es una quemadura de primer grado, es esa capa primera, este cuero que parece elefante, duro, no es duro, es flexible. Fíjate que el liderazgo es este cuerpo, porque la Biblia dice que es el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Y es flexible, es vulnerable al fuego. Cuando hay una quemadura de primer grado, por lo general la piel se abre, se rompen los tejidos y se descubre la segunda capa, que es la carne. Cuando hay una quemadura de segundo grado, es que la quemadura llegó a penetrar esa carne y consumió algo de esa carne, y el médico dice, una quemadura de segundo grado necesita esto y aquí una atención mucho más profunda. Pero cuando hay una quemadura de tercer grado, es una quemadura que influyó y llegó inclusive hasta los huesos, tendones, consumió huesos o tocó el hueso. Esa quemadura de tercer grado puede afectar de por vida a una persona. Y fíjate lo que te voy a decir con esto. Cuando hay un problema de tercer grado en el liderazgo, en ejemplo, primera capa del liderazgo es el pastor. Aunque no lo crean, el pastor es el área más frágil de toda la iglesia. Cuando hay un pastor que comete un error, ¿qué pasa? Todo el liderazgo y la iglesia se van, lo dejan, critican, murmuran, es un falso, un mentiroso. El que le dio de comer con la mano tuvo un error. Digamos que no fue intencional, cayó el pastor. Aunque no sea intencional, hay gente que no se lo perdona. Así que el área más vulnerable del liderazgo es el pastor. Herirán al pastor y huirán las ovejas. Si ves un líder de talla mundial que comete un error, se hace público y lo viraliza con las redes sociales como está ahora. Y no lo hacen con la intención de animarlo, sino en un 99% es de atacarlo. Yo sabía, todos son así. ¿Sabían ustedes que están esperando la caída
si usted es un líder, no se le haga raro que dentro de la misma comunidad que usted tiene, hay gente deseando que usted le vaya mal y caiga. Yo no quiero traer esto a colisión, pero en una ocasión, los mismos líderes que yo pastoreaba, hace 8, 9, 10 años, los mismos líderes que yo pastoreaba, se me acercó uno y me dijo: pastor, tenga cuidado. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Le digo: no, hay un grupo de los mismos servidores que están esperando un error suyo para acusarlo. Se reunieron, hicieron su concilio ellos aparte y están esperando un error porque dicen que usted debe tener algún error, algo, y están esperando que usted hable, cometa un error para acusarlo. Tenga cuidado. Y yo le dije: yo ando con Dios siempre, ¿para qué voy a estar yo tratando de agradarles a ellos? Agradaré a Dios. Mire, pastor, y son 10, no me diga, son 6. Entre ellos le mencioné 3 y le dije: no te voy a mencionar más, ya yo sé quiénes son, porque estoy en el Espíritu. Y me dijo: ¿cómo lo sabes? Tranquilo. Esas personas después se convirtieron en personas que me apreciaban y me amaban mucho hasta el sol de hoy, porque yo no vi enemigos, yo vi simplemente líderes que necesitaban ser sanados, curados, y así que fueron líderes que ayudé a sanar sin que se dieran cuenta, y hasta el sol de hoy ellos no saben que yo supe eso, y no lo supe ni porque me contó el hermano, lo supe por el Espíritu. Pero son líderes que hasta el sol de hoy me aprecian, y han pasado 10 años o muchos años que no los veo, pero son líderes que me aprecian. Pero un pastor que está humanamente tratando de ¿cómo es que? De proteger su vida y no deja que el Señor trabaje, el pastor va al conflicto, a la guerra y pelea con los líderes. Fácilmente un pastor contemporáneo pudiera haber descomulgado, como dicen los católicos, otros en disciplina a esos líderes por lo que estaban haciendo. ¿Sabes qué hacía yo? Los esperaba cuando entraban a la iglesia, les daba la mano, les daba un abrazo fuerte y les decía: te amo. Hubo una de ellas que se puso a llorar cuando le dije eso. Inmediatamente supe que el Señor estaba sanando lo que ella sentía. Entonces los líderes deben ser capaces de resolver conflictos, resolverlo como Jesús lo resolvía. Jesús no le dio dicen en Dominicana, un galletón a Judas cuando vino Judas a decirle: mi amigo, y lo abrazó y lo besó y lo está entregando. Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas a tu amigo. Pero estoy seguro que se lo dijo con tanto amor que eso traspasó su alma, a tal punto que dijo: he entregado a un hombre inocente. La pureza del alma es la virtud de un amor que trasciende por encima del odio. Y le hace falta a los líderes de hoy. Se ofenden rápidamente. Pelean con los líderes frecuentemente porque son ofensivos. La segunda capa son los líderes que ayudan en el ministerio. Esa segunda capa, cuando penetra el fuego, el conflicto, el mal, hace que tenga que usar de un tiempo prolongado hasta que se sane. Y si tenemos un liderazgo un fuego de conflicto, de problema que llega al segundo grado y afecta al liderazgo, estamos propensos a que pronto el hueso sea afectado, una quemadura de 3er grado, y la iglesia se termine consumiendo. Y tenemos iglesias que podían tener 500 miembros, ahorita tienen 100. Iglesias que tenían 100 miembros, ahorita tienen 10. No es por la falta de la gente, ni de estrategia, ni de trabajo. Es una cosa solamente, una solamente. El liderazgo fue destruido por algo que dejó entrar. La segunda capa son los líderes que apoyan al pastor. Y la tercera son el pueblo. Cuando la quemadura llega al pueblo, la gravedad es tan fuerte que las iglesias quedan vacías. Y tenemos pastores que en un tiempo decían: no, aquí me venía gente y me venían 200 personas, ahorita llegan 20, no sé qué pasa, el Espíritu Santo, pero yo sigo fiel. No, revisa tu liderazgo urgente. Si yo veo que la iglesia me está andando mal, yo inmediatamente no me dirijo ni a los servidores o los líderes que apoyan al pastor, ni al pueblo. Me reviso yo. Es lo primero.
Si hay una quemadura, lo primero que se debe restaurar es la superficie, la parte más débil. Entonces ahí es donde hay que trabajar. Y si trabajas en ti como líder, no creyendo que eres perfecto y que no cometes error, entonces vas a proteger la segunda parte. Y vas a tener un liderazgo eficiente que no va a dejar que el pueblo sea afectado. Existen muchas habilidades comunes que un líder cristiano que tiene que poseer para ser efectivo en su rol. Hablar con claridad es una de ellas. Habla con claridad. De esa manera los miembros de la iglesia podrán entender el mensaje. Esto implica el uso de un lenguaje sencillo y evitar palabras técnicas. Aquí podemos usar palabras técnicas porque yo no le estoy hablando a personas que son nuevos en la iglesia, estoy hablándole a líderes. Tenemos que hablar a un nivel, pero yo hablo así. Pero hay momentos donde me toca hablarle a personas donde, por eso Pablo decía, me hago débil para ganarme a los débiles, me hago fuerte para ganarme a los fuertes. Así que muchas veces Pablo, así como le podía predicar a filósofos de alta gama, le predicaba a personas del común y le entendían el mensaje a Pablo. Pablo era muy estudiado, pero Pablo no dejó esa parte esencial de la comunicación. Si tenemos un líder en la Biblia que fue efectivo en su comunicación, fue el apóstol Pablo. Una parte importante para avanzar es la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? La escucha activa es cuando hay un líder que debe escuchar y prestar atención a la vez. ¿Se dan cuenta que muchas veces ustedes están hablando y la gente no presta atención? Y luego dice, yo no sé, ¿qué fue lo que tú dijiste? Y media hora usted explicándole, hablando con esa persona, comenzándole a un problema suyo, y usted nunca le prestó atención. A veces hay líderes que escuchan a las personas por salir del paso. Y he evolucionado un poquito, por eso uso muchos ejemplos en el tema de dictar clases, que si los tuviera todos presentes, la dinámica fueran diferente. Uno desarrolla mejor las clases. Cuando hay presencial y virtual es difícil desarrollar un tema, pero me gusta explicarlo de esta manera. En su momento vamos a usar diapositivas y ser un poquito más dinámico. Así empecé a dar clases. Pero escúchenme esto, resulta que había un ratón en una granja y había una vaca, había una gallina y había un marrano y estaban en una granja y el ratón vio una culebra, voy rápido, y la serpiente miró al ratón y sacó la lengüita y el ratón corrió y le avisó, hizo una reunión. Le digo, señores, tenemos un peligro eminente que nos amenaza en la granja. Vi una serpiente. Por favor, ustedes que tienen mucha más fuerza y poder que yo, vamos a unir nuestra fuerza para vencer a la serpiente. La primera que dijo, no, fue la vaca. No. La vaca dijo, ese no es problema mío, yo no me meto en tu problema. Se fue. El segundo fue el marrano. El marrano le dijo, tú estás diciendo eso porque estás asustado. Es lo único que quiere asustarnos a nosotros, no te hacemos caso, se fue. La gallina le dijo, ratoncito, yo no te creo nada. Y como no te creo, pues yo seguiré mi vida normal, vive tú la tuya. En fin, la señora de la granja fue a la granja, precisamente fue a buscar unos huevos de la gallina por allá y la serpiente estaba acalorada por allí y mordió o picó a la dueña. Así que al verse afectada, se enfermó. Buscaron a los doctores acá y esto. Y como estaba baja de defensa, la primera que agarraron fue a doña Gallina. Para el caldo, para ayudarle a subir la defensa. Cuando pasa eso, la señora se agravó
como se agravó, el dueño de la granja dijo, la única solución es vender el marrano al vecino que vende cerdo para que lo mate porque necesito platica para el médico, para el doctor. Lo vendió, mataron al marrano, pagó al médico. Pero resulta que se agravó la señora y no se pudo recuperar y murió. ¿Cómo murió? El granjero dijo, necesito plata, matemos la vaca para solucionar el problema del entierro de la esposa y mató a la vaca. En fin, el único sobreviviente, ¿quién fue? El ratón. Y los demás que omitieron el problema y dijeron, no es un problema mío, a mí no me importa, aquí, acá, allá, allá, todos murieron. Es exactamente lo que sucede en el liderazgo y en las iglesias, que los líderes a veces asumen que el pastor tiene que resolver todo y no hacen parte de la solución. Yo soy de los que digo, si no me traes una solución frente a un problema, es mejor que no me lo cuentes, porque me vas a cargar. Mencióname el problema y tráeme la solución. Y junto con eso trabajamos para hacer un buen equipo. A todos los líderes yo les digo eso. Si hay un problema en la iglesia, si ven un problema en mí, porque no soy perfecto, que trato al máximo de ser lo más posible correcto con las personas, respetuoso con las personas, pero si alguna vez de pronto dije algo que no les gustó, pues hágamelo saber. Pero si hay un problema en la iglesia de manera técnica, de manera local, un líder, yo le enseño a mi liderazgo y le digo, a mí no me vengan con problemas, tráiganme el problema pero la solución, o por lo menos lo que piensan sobre la solución para que trabajemos en equipo. Y de esa manera el liderazgo no viene a ti diciéndote que el pastor no hace nada, no. Te vas a evitar que los líderes te acusen cuando hay una deficiencia en la iglesia si le enseñas eso. Así que en la iglesia que pastoreo nadie me viene con acusaciones. Me ayudan a solucionar los problemas. Entonces, y siempre se lo digo a ustedes y se lo digo de manera humilde, con todo mi corazón. Tiene mucha falencia la iglesia que pastoreo, pero una de las virtudes es que no hay problema, no hay chisme y no existe eso allí. Y los líderes van creciendo en esa área. Eso es debido a que tiene que haber un líder que comunique bien. Cuando tienen algo que hace falta en la iglesia, ellos me van con solución. Y lo veo en acción. Hubo una persona que dijo, necesitamos hacer esto, y inmediatamente me comunicó la idea y me dijo, vamos a hacer esto, pastor, ¿qué le parece? Hágalo, y está reuniendo recursos para eso. Pero cuando tenemos una iglesia que dice, es que eso ahí está así, el pastor no hace nada, y le comunica al otro, y le comunica al otro, y le comunica al otro, y se hace un teléfono roto en la iglesia, cuando quiere ver todo criticando al pastor, y el Espíritu Santo indignado. Por eso la unción no baja en un culto, y el pastor viene muy angélico, y muy sobrenatural, y el Espíritu de Dios está aquí, y la iglesia fría, porque la iglesia está bajo una contaminación que afecta su relación directa con el Espíritu Santo. Y los milagros, las sanidades, los recursos del cielo no son provistos porque eso sucede frecuentemente en nuestras iglesias. Somos humanos, somos imperfectos, Dios nos entiende y como quiera, así sea como dicen allá en Dominicana, un chin le da ahí, para que, por su gracia, su soberanía. Entonces la escucha activa es un líder inteligente. La escucha activa promueve un liderazgo estratégico en el líder. ¿Qué promueve la escucha activa? Un liderazgo estratégico. ¿Qué promueve la escucha activa? Un liderazgo estratégico. ¿Qué significa un liderazgo estratégico? Es un liderazgo que frecuentemente está organizando todos los sectores, las áreas estamos hablando de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia. Es un liderazgo estratégico que mientras está haciendo y generando fuente o fuerza aquí para fortalecer allá, es un liderazgo que colectivamente está uniendo dos trabajos en uno y es estratégico. Y lo que pueden lograr en un año lo resumen a 6 meses porque son estratégicos. Cuando hay 5 mentes funcionando es mejor que una. Entonces yo prefiero escuchar a 5 mentes que me pueden dar una idea a que yo pueda usar solo la mía. Cuidado con eso, líderes que me están escuchando. La empatía quiere decir que otro punto es la empatía. Mi comunicación efectiva genera empatía, significa que el líder debe ponerse en los zapatos de los demás. Cuando un líder no se pone en los zapatos de los demás para entender sus sentimientos y su perspectiva, tenemos una persona que de pronto se quiere quitar la vida
y llega el líder, no, eso no se preocupe, es un problemita de nada, y no es empático, no trata de ayudar, resolver en lo que pueda, porque a veces nos volvemos líderes, dame dulcecito, dame, todo el paquetico, así como cantan los niños, dame, todo es dame. Y cuando ven una necesidad, una vez un líder, y no era de mi iglesia en ese tiempo, una persona se iba a quitar la vida porque no tenía con qué darle de comer a sus hijos y fue tanta la opresión que era una ovejita nueva. Yo los volví y los mandaba de sus pastores. Y más me llegaba gente. 100 personas quedaban afuera de la iglesia que pastoreaba. Pero yo los mandaba, venían a la iglesia, de todas las iglesias de allá, llegaba de a uno o dos, en cualquier momento, por sanidad, por alguna cosa, y una persona se iba a quitar la vida. Miren esta historia. Me contó su problema y trató de comunicarle al pastor, y el pastor le dio una palmadita y le dijo, tranquilo, Dios te va a resolver. Y la persona me dijo, la verdad, yo como que vine aquí como que iba pasando y entré aquí a ver qué puede pasar. Pero yo no la dejé así. Tenía a sus hijos sin comida. Así que en el momento yo tenía. Me metí la mano en el bolsillo, o le resolví para un mercado, oré por la persona, le orienté, le dejé también una parte en su salud emocional con su pastor, porque no agarré la ocasión para darle palo al pastor, sino que lo omití para poder ayudar a esa oveja. Y yo estoy seguro que no se quitó la vida. Pero hay líderes que a veces no tienen empatía. Y como no tienen empatía, solamente creen que un problema puede ser espiritual. Y no es para que le resuelvan los problemas a toda la gente de las iglesias. Ojo con esto. A veces el mismo pastor no tiene el presupuesto. Pero si puede ayudar o tiene algún fondo, hermanito querido que me escuchas, no seas desapercibido frente a situaciones que tú puedes resolver, que no se resuelven con oración, se resuelven con... Hay cosas que tú puedes orar, se resuelven en el momento y puedes hacerlo, no omitas eso. Ajá. El micrófono, mi paz, porque para que los demás que están allá puedan escuchar. Bueno, acá es una pregunta y es la siguiente. ¿Qué pasa cuando una persona se le ayuda frecuentemente y la persona no hace sino buscar la bendición y pone la mirada que le den? Es muy diferente. Si usted es una persona de esa, lo que hay que hacer, si usted es un líder, enseñarle, no regañarlo, enseñarle. Yo tengo una ecuación y la ecuación es enseñar antes de llamar la atención. Sí. Enseñar antes de corregir. Cuando enseñas, tienes autoridad para corregir. Si le enseñas a esa persona y persiste en hacer lo mismo, quiere decir que es una persona que no quiere un cambio. Pues usted ya sabrá cómo tomar medidas frente a una persona que sabe que está usando es una ocasión, porque simplemente está acostumbrado a eso. Pero hay necesidades, porque aquí la pastora hace esa pregunta. Si nosotros miramos a todas las personas así como esa persona, puede llegar la persona que tú puedes ayudar de verdad y te cohibes de ayudarla porque dices, todos son así. Y nos cohibimos de ser empáticos con esa persona, ayudarle y ofrecerle una ayuda que estará agradecida toda la vida. Entonces, eso varía de acuerdo a cómo conozcas a las personas, como Dios también te guíe, obviamente te direccione, pero no todas pueden hacer así. Entonces, si tienes la curiosidad, investiga la vida de esa persona o hay una palabra, se me escapa ahorita, haz un seguimiento de esa persona y decir, la persona esto, bueno, ya tú sabes que te vas a cohibir de ayudarle o darle porque tú sabes que lo está haciendo mal, pero primero enséñale, de pronto puedes salvar. La otra es la comunicación no verbal.
líderes que me están escuchando, nuestras expresiones muchas veces hablan más que 1000 palabras y pueden ofender, ¿verdad? La expresión facial, la forma corporal, la forma en que puedes dirigirte a una persona de forma física puede generar que haya malentendido, y eso es una parte de la comunicación efectiva. Tu forma de comunicarte con una persona, a veces dice la Biblia que la blanda respuesta aplaca la ira, pero hay momentos que la blanda respuesta puede ser una blanda respuesta, pero va con una actitud del cuerpo que no sincroniza con lo que dices, y eso puede ser malinterpretado, puede ser malentendido y te va a generar un problema tremendo con las personas. Si no eres entendido en una comunidad que se trata de personas, lo más probable es que hayan chismes, hayan discusiones, hayan malentendido, haya inconformidad y de forma repetitiva. Y eso no ayuda en nada a las iglesias, a los cuerpos, a las células, a los grupos evangelísticos, a las comunidades cristianas, no los ayuda en nada. Hay personas que, algunos de los que están aquí o pueden estar acá, son personas que atienden, personas que entran a la iglesia, sirven de esa manera, porteros. Esas son las personas más amables que deben existir en las iglesias. Todos deben ser amables, pero los porteros es por donde entra la energía de la gente. Y cuando una persona se comporta mal con alguien que va entrando a la iglesia y ese alguien se enfada, ese alguien metió a la iglesia o transportó a la iglesia una energía que no debe estar ahí. Y esa mala atención puede desfavorecer a que un servicio, la gloria de Dios se vea resistida. Así que la forma, la expresión, mire, usted puede sentirse incómodo por algo, pero a veces en los servicios debemos disimular, vamos a decirlo de esta manera, debemos disimular, hasta el mismo pastor debe disimular, hasta que tome a la persona en un momento a solas, algo más privado, y pueda hacer algo por el impasse que hubo. Pero a veces se resuelve en público y los pastores gritan a los líderes. Aquí le está hablando un pastor que muchas veces cometió error con los líderes. Y eso fue en los 3 primeros años míos de pastorear, fue un pastor Hitler. Un pastor Hitler. Y se hace así, y sentado y a la silla. Era un pastor Hitler, no le rebajaba a nadie. Era severo, era ordinario. Trataba mal a los líderes. No todo es bonito lo que le cuento. También le cuento esto para que, por si alguno por allá puede pensar, es que este pastor habla todo bonito. No, también fue un pastor Hitler y fueron los 3 primeros años. Porque me impartieron ese liderazgo, me enseñaron así. Y me dijeron, si tú bajas un poquitico la guardia frente a las personas de la iglesia, no te obedecen. Tienes que ser riguroso y duro. Y me enseñaron así. Y mi conducta era una conducta enseñada, no era la que yo sentía. Y yo me sentía mal. Un momento a un cierto hermano, estaba ministrando en la iglesia y yo utilizaba unos 6 líderes para que estuvieran pendientes si habían personas que a veces caían bajo el poder de Dios, en liberación, etcétera. Y no había necesidad a veces de tocarlos. El poder de Dios estaba allí, pero yo lo utilizaba para que las personas estuvieran en esa situación. Y los vi que estaban lentos y todo, y les dije, en plena administración, corté la administración porque me enojé, y le dije, ustedes no me sirven para el liderazgo, les dije así, y me escuchó esa persona, y estaba ahí al lado, y se sintió mal, y les dije, no, pero fue feo, le dije, no, estos líderes, yo voy a cortar la administración, hermano, levanten las manos, y me fui para allá, y suspendí el servicio, la administración y todo. Y los hermanos se sintieron mal, pero hubo uno que podía ser mi padre y desde allí comenzó una transformación en mí, desde ese momento. Así que en el momento el Espíritu, si yo estoy bajo el Espíritu Santo, todavía el Espíritu Santo me está hablando, aunque mi acción no fue un pecado fatal, pero fue una acción mala. Porque a veces los pastores creen que
ofender a los líderes en público, tratarlos mal y ejercer un dominio sobre ellos, cree que son los máximos pastores. Te estás equivocando, estás perdiendo la unción. Y ese mismo Espíritu Santo que estaba sanando y liberando a las personas me habló ahí inmediatamente a mi espíritu y me dijo: te equivocaste. ¿Y sabes qué hice yo? Obedientemente los llamé a uno por uno, le dije: no se vayan. Los llamé a la parte de atrás de la iglesia y le dije: perdónenme, me equivoqué. Uno me dijo: pastor, yo no escuché. ¿Usted qué dijo? Y bueno, si no escuchaste, te pido perdón. Yo dije esto, esto y esto. Llamé al otro, esto y esto. Pero el que me escuchó, por fortuna de los 6, 4 no me escucharon y 2 me escucharon. El uno entendió porque era más maduro y dijo: pastor, es que yo escuché, pero es que es verdad, no sé qué nos pasa. No sé, no estábamos funcionando bien, no estábamos sincronizados. ¿Ve? Y le pedí perdón y entendió. Pero el que no entendió, cuando yo le dije, un señor de 60 años, imagínese, yo creo que podía ser casi mi abuelo. No, mi abuelo no, pero en ese tiempo sí mi papá. Le dije: mire, señor, hermano, yo lo traje aquí, la misión por lo que lo traje es pedirle perdón. Por favor, perdóneme, me equivoqué, lo ofendí. Algunos no escucharon, pero usted escuchó, me imagino. Sí, yo escuché, y ese señor se puso a llorar como un niño. Y al ver un señor de 50 y pico años, casi 60 años, llorar como un niño, a mí me partió el alma eso. Y desde allí mi liderazgo cambió. Dije: jamás, jamás, jamás de lo jamás procuraré en toda mi vida no ofender a los líderes, ni ofender a nadie del pueblo. Fue un trabajo que no me corrigió un pastor, no me corrigió un apóstol, no me corrigió una persona, porque no lo vieron. Pero le doy gracias a Dios que hay un Dios que todavía es vivo y me corrigió de esa manera y me hizo sentir mal. Él no podía dormir durante noche, se sentía mal y eso se le metió en la mente hasta que venía y me decía: pastor, yo no puedo dormir porque esas palabras que usted me dijo que yo no sirvo para nada, como que yo me las creo y yo me siento que soy inútil aquí, pastor. Por favor, déjeme estar como el pueblo, ya no quiero servir porque me siento que soy un inútil y eso me tiene mal. Y me tocó restaurarlo. A pesar de que le pedí perdón, lo visitaba, lo llevaba a las misiones, estaba con él, le daba cariño, le daba amor. Ve, si hay líderes que a veces ofenden y no quieren sanar por el orgullo, trabajemos el orgullo. No me va a dar tiempo de avanzar y quiero tocar un puntico acá muy bonito, unos consejos que le van a ayudar a todos esos líderes hermosos del Señor que están aquí. Gloria a Dios. Nos quedan todavía unos 10 minutos y si me dan 5, comenzamos a las 1:30, media hora, pero no me voy a pasar, tranquilos. Y por eso trato de resumir, a no hacer preguntas porque ahí se nos va el tema. Me disculpan, me perdonan si de pronto la clase es muy seguida, no la he cortado para aprovechar, queridos, pero también tenemos otra clase que es sobre el mismo tema, pero quiero terminarlo de ética, porque si no se nos va a quedar ahí acumulado y no quiero eso. Entonces me disculpan y me perdonan allí. Así que el liderazgo es un aspecto importante de la vida de muchos cristianos, ya sea en el lugar de trabajo, en el hogar, en la iglesia, con sus hijos, etcétera. El liderazgo está en todos esos lugares. Un primer consejo que yo les doy es que persigan la gloria de Dios en el liderazgo. Persigan la gloria de Dios. ¿Cuáles son tus motivaciones en la hora de tú liderar o querer liderar o tener una iglesia? Tener una iglesia no es fácil. Primer punto es perseguir la gloria de Dios. A diferencia del liderazgo secular, la obra cristiana es medida en la eterna evaluación de vida eterna o de salvación, o de la evaluación eterna venidera. Yo tengo el versículo bíblico aquí, te voy a dar el versículo siguiente, profe, para que lo vayas buscando allí y lo pongas ahí. Es Colosenses 1:28. En Mateo 25:21, es para que lo vaya buscando. Anoten allá, Mateo capítulo 25:21 y estudian estos versículos en casa para que le saquen el jugo de lo que han aprendido y se acuerden de algunas cosas aquí. Pastor Mateo, que me disculpa, Mateo por favor, capítulo ¿me repite? 25, versículo 21. Mateo capítulo 25, versículo 21. Estamos teniendo unas palabras del maestro de maestros, el mejor maestro de toda la historia, el mejor líder de toda la historia que ha existido, Jesucristo. Y él dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Partiendo de esto, el liderazgo, su fin no es algo natural y terrenal, es eterno. Jesús está hablando del siervo, y esa palabra siervo es líder, es alguien que se le confió un poder y con ese poder hizo algo que agradó a su Señor. Cuando contextualizas el capítulo 25 te das cuenta que son acontecimientos escatológicos acerca del fin de los tiempos. Así que estaríamos hablando que el reposo de todo buen líder es la eternidad. Así que un mal líder va a tener un problema, no sé cómo Dios va a tratar con ellos. Aunque sean líderes, Pablo dice, viniendo yo a ser un maestro, vaya a ser una persona que después de guiar a otros, a mí me necesiten guiar o sea arrastrado por las corrientes de las cosas negativas de este mundo. Vaya a ser yo un bastardo, dice Pablo. El éxito en el liderazgo cristiano no se trata de ganancias financieras o logros mundanos. Una vez vi un programa que estaba premiando a predicadores de redes sociales famosos, yo creo que ya lo quitaron, y yo es que no quiero agotar el tiempo con preguntas porque se nos va allí, pero yo soy de los que digo un premio, de un reconocimiento de una academia porque soy un buen predicador. El mundo nos está encajonando en una faceta donde los predicadores ahorita dicen voy a predicar bonito en redes sociales para ver si me nominan. Oh, Dios mío, qué peligroso es eso, qué peligroso, eso es un peligro. Los adoradores, con todo respeto, y si hay alguno por ahí, aprecio y admiración, pero los adoradores les dan premios y los adoradores quieren sacar canciones para que suban el rank y la motivación y todo, y se olvidan de la gloria de Dios. Y es justo allí donde estamos saliendo del escenario de la eternidad y estamos encajonando un liderazgo en lo natural, perecedero, temporal. Y por eso tenemos líderes hoy en día enfocados en el dinero, en los logros, en las cosas del mundo, en tener una moda que le agrade a la gente. Y si el reggaetonero se vistió de esta manera, yo también me voy a vestir así para que me vean elegante y los jóvenes de la iglesia me vean así. Yo iba a decir algo, pero iba a sonar como todo, todo muy conservador, pero yo estoy en un instituto bíblico, con todo el respeto de usted. El objetivo principal del líder cristiano es glorificar a Dios al guiar a otra persona a parecerse a Cristo. Toda persona que recibe de Dios debe ayudar a otro a recibir de Dios. Toda persona que se parece a Cristo debe ayudar a otro a parecerse a Cristo. Esa es la dinámica del nutrimiento cristiano, que eso los expliqué ahorita. El nutrimiento cristiano consiste en que una persona madura espiritualmente ayude a otra persona que es menos madura, la ayude a madurar para que haya un complemento de personas eficientes que ayuden a los menos, a los más débiles, por así decirlo, en la fe, ayudarlo a ser fuerte y tengamos más personas salvas, llenas de Dios y demás. En Colosenses capítulo 1, 28, la escritura dice así, y lo leemos acá. Colosenses capítulo 1, 28. Dice la escritura, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo en Cristo Jesús a todo hombre. Fíjense cómo pensaba los líderes de la iglesia primitiva. ¿Saben cómo pensaban? Miren, presentar perfecto a Jesucristo, en Cristo Jesús a todo hombre. La transformación del hombre para llegar a ser como Cristo es evidente el trabajo del liderazgo. Ahí lo estamos viendo. Mire cómo pensaban los líderes de ese primer siglo. ¿Qué pensamos ahorita? Tener las iglesias llenas. Yo soy uno de los que soy apasionado con temas de avivamiento, y la interpretación que tengo de avivamiento es que la gente busca a Dios de manera genuina y hay un arrepentimiento masivo
en personas. Es más, el avivamiento no significa que toda una ciudad fue convertida. Yo puedo vivir un avivamiento personal, puedo vivir un avivamiento en mi iglesia, donde la gente se arrepiente, se convierte y vienen a Cristo. Y estoy experimentando un avivamiento. Yo soy de los que pido a Dios que cada día añada más personas. Sí, yo soy de eso. Yo no me excuso, y se los he explicado aquí, en que si tengo una iglesia de 30 miembros, criticar a las que tienen 2,000, 5,000 y 10,000. No, Señor. Y pastores se excusan, o líderes, en vez de ayudar, lo que dicen es esto: yo prefiero tener 5 bien convertidos que 1,000 mal convertidos. Ojo, y si Dios te da 1,000, tú no estuvieras hablando de 1,000 mal convertidos. Decía, no, yo tengo 1,000 bien convertidos. Cuidado, que eso es orgullo. ¿Sabes qué hago yo? Le digo, yo quiero 1,000,000, si es posible, pero bien convertido, aunque tenga 5. Entonces no me excuso en los 5 para decir que esas iglesias que tienen 20,000, todos son mundanos. Cuidado, porque hay muchos piadosos. Que esos pastores se pervierten, allá ellos, pero yo quisiera tener 20,000 bien formados y convertidos. Ese es el objetivo. Si te conformas con los 5 bien convertidos, quiere decir que no creces, no te multiplicas y no eras un líder funcional de la iglesia primitiva, porque se convertían y se añadían cada día. Yo debo orar que esos 20,000 de allá, el pastor se direccione, se convierta verdaderamente y les ayude, pero que Dios me dé a mí 20,000 también, o me dé 50,000, pero bien convertidos. Pero yo debo trabajar en ello. Entonces yo soy de los que ni me voy al extremo ni me voy acá. Si tengo 5 bien convertidos, gloria a Dios, entonces esos 5 se deben multiplicar si están bien convertidos. Entonces, obviamente el trabajo no es multitud, el trabajo no es masas, el trabajo no es cantidad. Yo estoy de acuerdo con eso, entiendo perfectamente eso, para que no me malinterpreten. Pero si tú tienes 5 bien convertidos, mueve a esos 5 para que te ganen otros 5 más, porque se están perdiendo miles al infierno. Yo no estaría contento con 10 años con 5 miembros en una iglesia. Yo no estaría frustrado por una parte. Por otra, contento porque tengo 5 por lo menos. A lo menos es mi capacidad. No se frustren, mis estimados, porque voy a equilibrar esto aquí para que no se malentienda. Si tienes 10 y esa es tu capacidad, tranquilo, Dios no te va a juzgar. Ahí tú vas a la eternidad y vas a ser un buen líder, tranquilo. Pero quiero inspirar al líder por más, porque mientras Satanás trabaja juiciosamente en condenar, en matar, en hurtar, en quitarle la fe, en hacer que los pastores caigan, que los líderes pierdan la fe, que las iglesias queden vacías, muchas iglesias quedando vacías, Satanás trabajando para eso. No es probable que un pastor se quede conformado y que porque solamente Dios le dio la capacidad para 5 miembros, a lo menos puedes extenderte más. Un código que manejo con mi iglesia, a la que pastoreo, le digo, si yo te pido 4, puedes lograr 5, así que no necesito exigirle 5. Cuando les quiero pedir 5, les pido 4. Y sé que ellos voluntariamente consiguen el 5. Así que no los presiono, no se sienten presionados. Si te pido que seas perfecto o que te perfecciones en la efectividad, si te pido que seas efectivo, ¿sabes qué le estoy diciendo yo a ellos en otro lenguaje? Le estoy diciendo que se perfeccionen en lo efectivo que pueden ser. Y ellos entienden ese lenguaje. Así que si le pido 1, ellos buscan 2. Ese es un liderazgo transformacional que dice, me convertí, pero mi misión no es convertirme nada más. Ahí no termina, voy a ayudar a convertir a otro. Entonces cuando le digo a la iglesia, conviértanse a Jesucristo de verdad, en síntesis le estoy pidiendo que ellos se han convertido y ayuden a convertir a otro. Y ese es el lenguaje que estoy manejando en la iglesia que estoy pastoreando. Y están interpretándolo así, porque es algo nuevo que está viniendo allí en ese liderazgo. No podemos presionarnos ni demandarnos, sino que debemos hacer la obra de Dios y Dios hace la obra. El crecimiento no es ni de Pablo ni de Apolo, lo da Dios. Para que no se frustren, no se vayan a frustrar. Trabajen simplemente para Dios con amor, con pasión, con piedad, pero sean líderes estratégicos, líderes que tengan sabiduría, líderes llenos del Espíritu Santo. Este temita lo podemos seguir el lunes que viene y está interesante porque sé que estamos aprendiendo y vamos a aprender muchísimo, muchísimo y vamos a potencializar nuestro liderazgo, nosotros también vamos a crecer en la fe.
Termino con estas palabras de ánimo, que si usted es de los que está batallando y no crece nada y todo está estancado, que trabaje en el liderazgo suyo primero, trabaje. Y está en el lugar correcto en este momento, está en la hora correcta y está escuchando las palabras correctas, porque tu liderazgo, Dios traerá un despertar. En tu liderazgo, Dios traerá un despertar. Dios no te va a dejar como estás, Dios no lo va a dejar allí. Lo primero que debes hacer, persigue la gloria de Dios. Que tu motivación sea la gloria, que no sean las pretensiones, que no sean los aplausos, que no sea la gente. Cuando la gente se convierte en tu objetivo, hablo en el tema del liderazgo, entonces la gente es la que mueve al líder. Entonces, cuando tengo gente soy feliz, cuando no tengo gente no soy feliz. Entonces, tu estado de ánimo depende mucho cómo la gente te trate, te reciba. Cuando salían a predicar en el Nuevo Testamento, ninguno de ellos estaban pendientes a los aplausos. Pablo estaba preparado para las pedradas, para las cárceles, para los azotes. Lo único que se preparaban ellos era para ser azotados, perseguidos. No se preparaban para aplausos. Así que cuando prediques, no espere que la gente te aplauda. Ves a glorificar a Cristo con tu predicación para que no te aflijas cuando la gente no reciba tu mensaje. Pablo predicaba y decía, sé que no me van a recibir el mensaje, pero no importa, voy a predicar. Y de pronto había un avivamiento, porque lo hace el Espíritu Santo. Les bendigo, les deseo lo mejor, de lo mejor. Sigan adelante, sigan en la fe, no desmayen, potencialicen su liderazgo, crezcan, tengan conocimiento, llénense el Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver más adelante, que el liderazgo no consiste en conocimiento únicamente, consiste también en el poder del Espíritu Santo. El poder de las palabras no las da el conocimiento, las da el Espíritu Santo. Pero necesitamos hablar bien para que la gente nos entienda, y hablar efectivamente para que comuniquemos lo que Dios quiere que comunique. Un líder excepcional es un líder que comunica lo que Dios quiere comunicar. Ahí hay poder. Sencillo. Cuando comunica lo que Dios quiere comunicar, hay poder. Nínive será destruida en 40 días. Predicó 40 días el mismo mensaje y no aburrió la ciudad. Hubo un avivamiento con el mismo mensaje que Dios le dijo que tenía que hablar. Así que el impacto está en lo que Dios quiere que tú hables. No te aflijas, no busques la mejor palabra y la mejor elocuencia para predicar. Predica sencillo, con poder, y Dios va a obrar en las personas. Que crezcan todos esos liderazgos que ahí están. Dios les bendiga a ustedes acá, amados pastores. Paz y gracia al Señor Jesucristo. Padre, gracias en el nombre de Jesús, y que tus hijos sean bendecidos, enriquecidos de manera sobrenatural en el Espíritu y en su liderazgo. Haya luz, dirección, vida, paz, que haya avance, Señor, que trasciendan en el poderoso nombre de Jesús. Y en medio de este tiempo difícil, tu pueblo, tus hijos, reciban de parte del cielo la unción que promueva, Señor, el evangelio genuino, la verdad de Dios y lo que Dios quiere comunicar. En el nombre de Jesús, tus hijos están en tus manos. Bendícelos, guárdalos, llénalos más y más de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden saludar ahí, mis estimados.